¿Qué tal, queridos estudiantes? Les habla el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado del dictado del curso de álgebra. Vamos a trabajar en esta oportunidad el desarrollo de la práctica número 18 del ciclo ordinario 2017-2. Muy bien, tenemos acá el problema número 1. Dice, si f es una función inyectiva, halle la suma de las cifras de x al cubo menos y al cubo. Para resolver este problema, lo que hay que tener en cuenta es la definición de inyectividad de una función. Diremos que una función es inyectiva cuando, por ejemplo, si yo tengo dos pares ordenados con la misma imagen, entonces las preimágenes tienen que ser iguales. Algo así como si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. Y acá observamos lo siguiente. En base a la definición que está dada, tenemos que 3x menos y, 7, y acá tenemos 12,7. Y por otro lado también tenemos acá, ojo, 19,13 y 2x más 3y, 13. Vamos a trabajar en base a la definición. Entonces decimos acá, por definición, de inyectividad. Se tiene. Primero, que 3x menos y tiene que ser igual a 12. 3x menos y tiene que ser igual a 12. Y luego del otro par de elementos, que tenemos 19,13 y 2x más 13,13, se desprende que 2x más 3y es igual a 19. 2x más 3y resulta ser igual a 19. Tenemos dos ecuaciones con dos variables, ¿no? Entonces, resolviendo acá, tendríamos lo siguiente. X es igual a 5 y es igual a 3. Bastaría resolver el sistema y para esto hay diferentes métodos para resolver este sistema. Entonces tenemos acá que x es igual a 5 y es igual a 3. Entonces, vamos a ver lo que nos piden. Llamemos h a esta expresión, x al cubo menos y al cubo. Como ya tenemos los valores de x e y que han sido obtenidos en el paso número 1, reemplacemos. Acá sería 5 al cubo menos 3 al cubo. Esta diferencia nos queda 98. Y la suma de cifras de esa expresión sería pues 17. Entonces, concluimos acá. Suma de cifras de esta expresión que yo le llamo h es igual a 90. No, en este caso 9 más 8 sería 17. Estoy sumando las cifras. Y eso lo encontramos en la alternativa B. Teresa, una joven emprendedora, confecciona y vende polos deportivos a 3x soles la unidad. Es el precio de venta de cada polo. Si y igual a y de x representa el ingreso obtenido por la venta de x más 3 polos deportivos, donde los 3 últimos polos los ofertó a 6 soles cada uno. Hay la regla de correspondencia de la función que le permite a Teresa calcular el valor de x en términos de y. Bueno, acá tendríamos que en primer término hallar cuál es el ingreso obtenido como consecuencia de la venta de esos x más 3 polos. Pero ya el problema habla de que los 3 últimos polos los ofertó a 6 soles. Entonces, ella en totalmente x más 3, pero vamos a separar los 3 últimos polos. Entonces está vendiendo x polos a 3x soles, ¿correcto? Entonces acá vamos a poner acá lo siguiente. En base al enunciado del problema, el ingreso obtenido va a ser igual a, bueno, 3x, que es el precio, por
X, que es la cantidad. Pero a esto le agregamos el ingreso que va a obtener como consecuencia de vender los 3 últimos polos, pero esos polos lo vende a 6 soles, entonces sería 3 por 6. Bueno, desarrollando esto nos quedaría entonces 3x al cuadrado más 6 por 3, 18. Entonces, de acá puedo afirmar que y, o lo que es la función ingreso que depende de x, va a ser igual a 3x al cuadrado más 18. Me interesa, o lo que nos piden es encontrar x en términos de y. Así es que vamos a despejar. La regla práctica acá es la siguiente. ¿Cuál es la regla práctica? Es hallar la inversa en este caso. Muy bien. Vamos a hallar x. Hallemos x en términos de y. Despejamos. Entonces, tratando de despejar acá te quedaría, el 18 pasa a restar, sería y menos 18 y el 3 baja a dividir. Entonces acá nos quedaría x al cuadrado va a ser igual a y menos 18 sobre 3. Entonces x, por lo tanto, tratando de despejar x, nos quedaría así. La raíz cuadrada, x es cantidad, por lo tanto tiene que ser positiva. La raíz cuadrada de y menos 18 sobre 3. ¿Qué es lo que nos piden? Halle la regla de correspondencia de la función que le permita a Teresa calcular el valor de x en función de y. Ya está. Esto, en buena cuenta, sería la inversa. El y asterisco de y. En términos de la variable y, en este caso, que es lo que nos piden, ¿no? Sería pues la raíz cuadrada de este cociente. Y menos 18 sobre 3. Y esto lo encontramos en la alternativa A. Es básicamente una función. El mayor trabajo, digamos, para este problema es encontrar la función que nos permita calcular el ingreso obtenido como consecuencia de esa venta de polos, que son x más 3 polos, y a esa cantidad de 3x. Muy bien, veamos el siguiente problema. Dada la función biyectiva f, una función que va del intervalo cerrado a,3 al intervalo b menos 2, b, definida de la siguiente forma, halla el valor de b cuadrado menos a cuadrado. Para empezar, tendrías que tener en cuenta cuál es la definición de una función biyectiva. Diremos que una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. El hecho que sea inyectiva significa que sea creciente o decreciente. Esa sería materia de investigar la función. Y si es subyectiva o sobreyectiva, es porque el rango es todo el conjunto de llegada. Es decir, el rango en este caso para esa función sería el intervalo b menos 2, b. Muy bien, vamos por partes. Entonces decimos acá lo siguiente. 1. De la función f de x, que está definida como menos 2x al cuadrado más 12x menos 10, arreglando un poco la función, nos quedaría de la siguiente manera. Menos 2 por x menos 3 elevado al cuadrado más 8. Esa es la función, digamos, en una versión mejorada. Lo que se ha hecho ahí es tratar de completar cuadrados, porque si tú desarrollas esto, te toma la meta de desarrollar, vas a ver que es lo mismo. De la carga de desarrollar cuadrado primero, x cuadrado por menos 2 sería menos 2x cuadrado. El doble producto sería menos 6x por menos 2 sería 2x. Cuadrado al segundo sería 9 por menos 2 menos 18. Menos 18 más 8 sería menos 10. Ahí está. Muy bien. Entonces, esa es la función en versión arreglada. Entonces, podemos decir, dado que f
es sobre. Decir que la función sea sobre significa que el rango, entonces, el rango de la función, por definición, tiene que ser el conjunto de llegada. En este caso, será pues el intervalo b-2, b. Ya, esa es definición de una función sobreyectiva. Ahora, tenemos lo siguiente. El dominio de la función es el intervalo a,3. Solo debo focalizar mi atención en ese intervalo. Se nota que en el intervalo a,3 la función es creciente. Y si es creciente, entonces f de a lo lleva a b-2 y f de 3 lo llevaría a b. Entonces tendríamos acá lo siguiente. 2.1. F evaluado en 3 es igual a b. Y f evaluado en menos 2 es igual a a. Entonces veamos acá, reemplacemos. ¿Quién es f de 3? Reemplacemos acá en la función. Vamos a llamarle esta expresión asterisco para citarla en cada momento. Veamos. Reemplazando en asterisco te quedaría f de 3 sería menos 2, menos 3 elevado al cuadrado más 8 es igual a b. Ahí vamos a encontrar el valor de b. Obtenemos que b resulta ser igual a 88. Ahora, 2.2. Como es creciente la función en ese intervalo, f evaluado en a es igual a b-2. F evaluado en a es b-2. ¿Quién es f de a? Recuerda que el valor de b ya lo tenemos. ¿Ah? F de a sería menos 2 a menos 3 al cuadrado más 8. Es igual a b-2, pero b vale 8, menos 2, 6. Esto me va a permitir encontrar el valor de a. A, resolviendo, llegamos a la siguiente conclusión, que a es 2 o a vale 4. A es 2 o a es igual a 4. Pero, de acuerdo a cómo está planteado el intervalo, a tiene que ser menor que 3. Entonces, descartamos esta posibilidad. Dado que a, ojo acá, en la definición, a tiene que ser menor que 3. Descartamos esta posibilidad. Nos quedamos con estos valores. A vale 2 y vale 8. Estos valores que acabamos de encontrar los vamos a necesitar para hallar el valor que se nos pide. Entonces decimos acá lo siguiente. Finalmente tenemos acá que esta expresión, que yo lo voy a llamar h, que es b cuadrado menos a cuadrado, es igual a 64 menos 4. Esta diferencia resulta ser 60 y eso lo encontramos en la alternativa D. Acá, la idea, ¿cuál es? No hubiera sido posible resolver el problema si no tienes clara la idea de qué cosa es una función sobreyectiva, qué cosa es una función biyectiva, qué cosa es una función creciente, qué es lo que ocurre cuando la función es creciente. Esas definiciones hemos tenido que manejarlas fuertemente para poder encontrar la solución a este problema. Veamos el siguiente ejercicio. Sea la función biyectiva f, cuyo dominio es 1,4 y va a c, d. Definida de la siguiente manera, x cuadrado menos 2x más 3. Si d menos c kilómetros es el recorrido diario que realiza Juan con su automóvil desde su casa hasta la universidad, y el costo por recorrer cada kilómetro viene dado por, bueno, esta cantidad de soles que hay que calcularla, ¿cuánto gasta diariamente Juan al realizar dicho recorrido de ida y de vuelta?
cabe señalar que los datos que nos está precisando el problema solo hablan del recorrido de la casa a la universidad. Entonces, a eso finalmente hay que multiplicarlo por 2 porque nos están pidiendo el gasto diario al realizar el recorrido de ida y de vuelta. Muy bien. Entonces acá la figura es encontrar C y D. Encontrando C y D, sabemos cuántos kilómetros de distancia hay y también cuál va a ser el costo por cada kilómetro. Pero esta información la vamos a obtener de la siguiente manera. Por acá. Arreglando la función. Para empezar, f es una función cuyo dominio, según lo que dice el problema acá, es el intervalo 1,4 y va hasta CD. Es el dominio. La función f de x. Arreglemos f de x. Completando cuadrados, tal como lo hemos hecho ya en el problema anterior, llegamos a la siguiente conclusión, que esto es x menos 1 elevado al cuadrado más 2. Esta es la función. Una función cuadrática cuya gráfica es una parábola. Se puede analizar algo con respecto a la gráfica de esta función. Entonces, como es biyectiva, acá hay que sacar provecho de este dato. Como es biyectiva, entonces que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Del hecho que sea sobreyectiva, decimos que el rango de la función es todo el conjunto de llegada. Entonces, vamos a calcular el rango y tendríamos que igualarlo al conjunto de llegada, dado que es sobreyectiva. Y ahí encontramos C y D. Muy bien. 2. Por dato. Me dan el dominio. El dominio es la variación, en este caso, de la variable independiente de x. Entonces, resto 1, por acá, para ir formando el rango, restamos 1, te queda 0, x menos 1, y acá te queda 3. Elevamos al cuadrado, 0, x menos 1 al cuadrado, y acá nos quedaría 9. Sumemos 2. Al sumar 2 nos quedaría 2, x menos 1 al cuadrado más 2, menor o igual que 11. Hemos sumado 2. Y hemos llegado a la función f de x. Entonces 2 es menor o igual que f de x y este es menor o igual que 11. ¿Esto qué implica? Que el rango de la función es el intervalo 2,11. Pero, como f es biyectiva, ¿qué significa eso? Que sobre es inyectiva. Esto tiene que ser igual, dado que es sobreyectiva, al conjunto de llegada. ¿Cuál es el conjunto de llegada según el enunciado del problema? C, D. Ahí ya estamos encontrando el valor de C y D. Entonces, luego podríamos afirmar acá lo siguiente. C es igual a 2 y D es igual a 11. Ya tenemos los valores de C y D. Vamos a subrayar estos valores porque los voy a necesitar más adelante. Muy bien. Ahora, la cantidad de kilómetros que recorre será pues de menos C por dato, sería 11 menos 2, 9 kilómetros recorre, ¿no? Pero me estaría faltando el costo por recorrer cada kilómetro. Entonces, 3. Vamos a ir a la inversa, porque acá me hablan de f asterisco. Es la forma o la notación de representar la inversa de la función. Podemos ir acá a lo siguiente. Como f es creciente e inyectiva, entonces f tiene inversa. ¿Y cuál es la regla práctica que se utiliza para ir a la inversa? Muy fácil.
Una vez que tienes acá la regla de correspondencia, como está dada en asterisco, acá vamos a poner asterisco a esta expresión. De esa expresión despejas X en función de Y. Luego cambias la variable y ya tienes la inversa. Entonces hacemos lo siguiente, ¿eh? Vamos a trabajar acá. Y es igual a X menos 1 elevado al cuadrado más 2. Tratando de despejar X, nos quedaría Y menos 2. X va a ser igual a 1 más la raíz cuadrada de Y menos 2. Ya despejé X. Entonces ya tendríamos que, al hacer el cambio de variable, el Y por X, lo que estamos encontrando es la inversa, es decir, F asterisco. La función inversa va a ser igual a 1 más la raíz cuadrada de X menos 2. Muy bien. Pero el costo de cada kilómetro dice que es F asterisco evaluado en D menos C. D es 11, reemplazando los valores ya obtenidos. D es 11, C vale 2, 11 menos 2, 9, entre 3, 3. Entonces acá tendríamos que reemplazar 4. El costo de cada kilómetro. De cada kilómetro va a ser igual. F asterisco evaluado en, repito, habiendo encontrado ya en el paso número 2 los valores de C y D, reemplazamos acá y me quedaría F asterisco de 3. Pero como F asterisco lo hemos encontrado en el paso número 3, reemplazamos. 3 menos 2, 1, raíz cuadrada, 1 más 1, 2. El costo de cada kilómetro es de 2 soles. ¿Cuántos kilómetros recorre? Él dice de su casa a la universidad recorre D menos C. Pero recuerda que el problema te está pidiendo ida y vuelta. O sea, D menos C sería 9. 9 kilómetros hay de su casa a la universidad. Pero como también está contando el regreso, serían 18 kilómetros. Por 2 soles que cuesta cada kilómetro, entonces él gasta diariamente 36 soles. ¿No es cierto? El recorrido número de kilómetros. Recorridos va a ser igual a el doble de D menos C, que sería pues 18. Por eso es que se dice, ¿no? ¿Cuánto gasta diariamente? En ir y venir, 18 por 2, 36. Veamos el problema número 5. F es una función tal que F evaluada en X más 5 es igual a 4X más 4. Hay el valor de la inversa de F evaluada en 4A. Bueno, acá lo recomendable sería encontrar la función, la regla de correspondencia de F, porque no la tenemos, tenemos F de X más 5. Lo que pretendemos, y vamos a hacer en el paso número 1, es hallar F de X. Y luego de encontrar F de X ya aplicamos la regla práctica para encontrar la inversa y finalmente lo evalúo en 4A. Entonces este problema lo vamos a desarrollar en 3 pasos. Primero hallar F de X. En el segundo paso hallar la inversa. Y en el tercer y último paso lo evaluamos ya en 4A. Entonces vamos a ver. Paso número 1. Vamos a poner acá. Hallemos F de X. El problema no da F de X, nos da F de X más 5. Entonces hacemos un cambio de variable, que es lo más salomónico. Hacemos. Vamos a llamarle Z igual a X más 5. Este va a ser mi cambio de variable, ¿es correcto? Vamos a ver acá. Tenemos entonces F evaluado en Z va a ser igual a 4 por X. ¿Pero quién es X? Es Z menos 5 más 4. Entonces, F de Z va a ser igual 4Z, ojo,
menos 20 más 4 sería menos 16. Es f de z o también f de x. Podríamos afirmar que el f de x va a ser igual a 4x menos 16, que es una función lineal. Y si es una función lineal, cabe precisar que su gráfica es una recta. Y una forma de identificar si una función es inyectiva es trazar rectas horizontales o paralelas al eje X. Y estas rectas deben cortar a la gráfica en un solo punto. Entonces se puede ver que la función lineal es una función inyectiva, por lo tanto tiene inverso. Entonces vamos a hallar en el paso número 2, tal como lo habíamos anunciado, hallamos la inversa. Vamos a hallar la inversa, o f asterisco, como quiere llamarle. Y hacemos los siguientes pasos. Tenemos la función y igual a 4x menos 16. Paso número 1, despejamos y en función de x. Por lo general, las funciones con las que trabajamos ya están dadas así. Pero si no fuera eso el caso, entonces hay que hacer eso. Paso 1, despejamos y en función de x. El siguiente paso, despejo x en función de y. Entonces ahí despejando x, nos va a quedar que x va a ser igual a y más 16 sobre 4. Y más 16 sobre 4. Y el paso 3, 2.3, es simplemente cambiar y por x para hallar la inversa. El f asterisco de x va a ser igual x más 16 sobre 4. Ya tenemos entonces el f asterisco. Lo que nos piden es f asterisco evaluado en 4a. Entonces lo que hay que hacer simplemente es reemplazar el valor de x por 4a. Tercer y último paso. F asterisco de 4a. Para tal efecto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la inversa que ha sido obtenido en 2.3. En lugar de x ponemos 4a. Será 4a más 16 sobre 4. Entonces, simplificando, acá me quedaría a más 4. Por lo tanto, estaríamos diciendo que f asterisco o la inversa de f evaluado en 4a, este es igual a más 4. Y eso lo encontramos en la alternativa C. Nos dice la función p evaluada en t, definida como 840 sobre 1 más a por e elevado a la menos 0,23t. Esta función modela la población de bacterias de un cultivo después de t horas. Significa que cuando t vale 1 es la población de las bacterias al cabo de una hora, ¿no? Si al inicio habían 40 bacterias, es decir, cuando t vale 0, en un inicio, cuando tiempo es 0, habían 40 bacterias. ¿Cuánto tiempo tardará para que la población de bacterias sea de 280? Y ahí me dan una sugerencia. Considere usted el logaritmo de 10, aproximadamente 2.3. Bien, acá hay un dato que hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es? Que al inicio habían 40 bacterias. ¿Qué significa eso? P evaluado en 0 es igual a 40. Ese es el dato que nos va a permitir encontrar A. En este caso, reemplazando en la función que nos dan, t vale 0. Entonces acá me quedaría, vamos a reemplazar 840, 1 más A por E elevado a la. Ojo, como t vale 0, sería 0 por algo, 0. Entonces acá nos quedaría E a la 0. Y este es igual a 40. Haciendo algunas cuentas por acá, bueno, 0 con 0 se van, 84 entre 4, resulta entonces que A es igual a 20. Despejando ya, ¿no? Esto pasa a multiplicar, esto baja a dividir, y tenemos entonces que el valor de A es igual a 20. Muy bien. Entonces diríamos acá, luego, la función
que determina la población de bacterias al cabo de cierto tiempo va a quedar de la siguiente manera. En el numerador 840, 1 más A, que vale 20, por E elevado a la menos 0,23T. Esa es la función, habiendo encontrado el valor de A. Ahora, me preguntan, ¿cuánto tiempo, o sea, hallar T, tardará para que la población de bacterias sea de 280? Entonces, para un T aún no determinado, la población tiene que ser igual a 270. Entonces, nos planteamos la siguiente ecuación. Cuando la población es de 280, que es lo que pide el problema, AYT, entonces nos va a quedar acá, 840, 1 más 20, que era A, por E elevado a la menos 0,23E. A resolver esta ecuación, ¿no? Bueno, esto lo paso a multiplicar, bajamos a dividir y nos quedaría algo así. 1 más 20 veces E elevado a la menos 0,23T, este es igual a 3. Sigamos trabajando esto, nos quedaría E elevado a la menos 0,23E, resulta que es igual a 1/10. Como nosotros estamos interesados en hallar T y la variable T aparece como exponente, entonces lo ideal sería aplicar logaritmo a ambos miembros de la igualdad. Pero vamos a aplicar logaritmo natural o logaritmo neperiano por un tema de simplicidad o de comodidad. Entonces acá nos quedaría, aplicando logaritmo natural, nos quedaría entonces menos 0,23E es igual al logaritmo natural de 1/10. Pero se sabe por propiedad de logaritmos que el logaritmo de un cociente es diferencia de logaritmo. El logaritmo de 1 es 0 menos logaritmo de 10. Entonces acá nos quedaría menos 0,23 T es igual, repito, logaritmo de 1 menos logaritmo de 0. Logaritmo de 1 es 0, sería menos logaritmo de 10. Pero logaritmo de 10 me dicen que es menos 2,3. Entonces ahí ya, haciendo la división, obtenemos que finalmente T es igual a 10. En este caso está en horas. Es lo que me piden, ¿no? Determine el tiempo donde la población es de 280. Veamos el siguiente ejercicio. En el centro comercial Las Flores, un celular se vende al precio de P soles. Si el valor de P se obtiene del producto de los tres menores valores enteros del conjunto de llegada de la función sobreyectiva definida por, ¿cuánto se debe pagar por la compra de dos celulares del mismo precio? Bueno, veamos. La función es tal que, el dominio está claro, el dominio son todos los reales, lo que no sabemos es el rango. Entonces, acá el problema es hallar el rango, sabiendo que, como es función sobreyectiva, el rango es el conjunto de llegada. De ese conjunto de llegada me interesa los tres menores valores enteros, porque dice que P se obtiene o es igual al producto de esos tres menores valores enteros del conjunto de llegada. Repito, como la función es sobreyectiva, el conjunto de llegada va a ser el rango. Entonces acá todo el tema es hallar el rango de esa función. Veamos. Redefinimos F. Redefinimos F. Ojo. Como hay un valor absoluto de x menos 6, decimos lo siguiente. ¿Qué pasa si x menos 6 es mayor o igual que 0? Nos queda x menos 6. Y si x menos 6 es menor que 0, nos quedaría 6 menos x. Esa va a ser la redefinición. Redefinir sería eliminar un poco la barra a partir de la definición. Entonces, f de x va a quedar así. Si x es mayor o igual que 0, o si x es menor que 6, si x es menor que 6, nos quedaría 6 menos x más x, nos quedaría 6.
Pero si x es mayor o igual que 6, nos quedaría x menos 6. Más x que está por acá sería 2x menos 6. Muy bien. Entonces acá se trata de hallar el rango. El rango de f porque, como repito, dado que es objetiva, el conjunto de llegada va a ser el rango. Hallemos el rango. Vamos a decir lo siguiente. 2. Hallemos el rango de la función, que es el conjunto de llegada por ser sobreyectiva. Entonces, f1 de x, ojo, f1 de x es 6, que es una función constante. Y su dominio son los x menores que 6. Pero cuando es una función constante, independientemente del dominio, el rango va a ser el conjunto unitario cuyo único elemento es la constante. Por lo tanto, el rango de f1 sería el conjunto unitario cuyo único elemento es 6. Muy bien, por acá veamos lo siguiente. Hacemos una línea vertical para dividir esto. Y acá tenemos f2. f2 es una función 2x menos 6, donde x es mayor o igual que 6. Ese es su dominio. Y a partir del dominio puedo calcular el rango. Multiplico por 2, entonces sería 2x va a ser mayor o igual que 12. Resto 6. 2x menos 6 va a ser mayor o igual que 6. Entonces, estaría diciendo que f2 de x va a ser el intervalo que va desde 6 hacia más infinito. Entonces, afirmamos el rango de f2 es este intervalo. Es decir, el rango de la función f es la unión de los rangos, rango de f1 reunido con el rango de f2. Este intervalo, cuando lo uno con 6, nos quedaría el intervalo 6 más infinito. Muy bien, hemos calculado el rango de la función. ¿Y para qué hemos calculado? Porque como f sobre dice que el conjunto de llegada va a ser el rango de la función. Afirmamos acá, como f es sobre el conjunto de llegada, será el rango. ¿Y cuál es el rango? El intervalo que va desde 6 hacia más infinito. Pero de ahí me obtiene que P, según lo que define el problema, P dice, se obtiene del producto de los tres menores valores enteros. Entonces sería 6 por 7 por 8. Eso vendría a ser P, que en buena cuenta en soles sería 336. Ahora, dice, en el centro comercial Las Flores, un celular se vende al precio de 336 soles, que es el valor de P, ¿no? ¿Cuánto se debe pagar por la compra de dos celulares del mismo precio? Entonces simplemente habrá que multiplicarlo por 2. Entonces concluimos acá, si cada celular cuesta 336 soles y me están preguntando cuánto debemos pagar por la compra de dos celulares, entonces sería 2 multiplicado por 336. La respuesta a esta pregunta es 672. Eso lo encontramos en la alternativa E.
Veamos el problema número 8. Dice, dada la función real f de x, definida tal como está ahí, donde el dominio de f es el intervalo abierto menos 1, 1, y el dominio de la inversa de f es el intervalo m, n. Determina el valor de esta expresión. Bueno, esa expresión está en términos de m y n, que es lo que hay que hallar. Entonces, según lo que hemos podido leer del problema, todo apunta a encontrar el dominio de la inversa para poder determinar quién es m y n. Pero esta función hay que redefinirla. Ojo, porque hay un valor absoluto acá. Entonces, paso número 1, tal igual como lo hemos hecho en el problema anterior. Redefinimos f. A partir de la definición, recuerda que cuando x es mayor que 0, la barra se define como x. Y si x es menor que 0, la barra se define como menos x. Entonces, nos va a quedar así. Ojo que el dominio está menos 1,1, ¿eh? F de x está definido x sobre 1 más la barra de x, donde x pertenece al intervalo menos 1, 1. Redefinamos. El f de x nos va a quedar así. Si x es menor que 0, entonces si x es menor que 0, acá te queda menos x. Entonces nos quedaría así, ¿eh? X, 1 menos x, cuando x está entre menos 1 y 0. O sea, x es negativo. Ahora, si x está entre 0 y 1, ojo, si x es mayor o igual que 0, pero menor que 1. Si x es positivo, esta barra desaparece y te queda x. Entonces nos quedaría simplemente x sobre 1 más x. Ya está. Redefinido la función. Ahora bien, me interesa el dominio de la inversa. Pero, por teoría, se sabe que el dominio de la inversa es el rango de la función. Obviamente que estamos hablando que la función tiene inversa. Entonces vamos a calcular el rango de la función f1, que eso viene a ser el dominio de f1, de la inversa de f1. Lo mismo, calculemos el rango de f2, que viene a ser el dominio de la inversa de f2. ¿Correcto? Entonces acá nos vamos a quedar así. Paso número 2. F1, vamos a llamarle así. 2.1. Llamémosle f1 de x a esta función que está arriba definida, que sería x 1 más x o 1 menos x. Esta es la primera función, ¿correcto? Donde x es mayor que menos 1, pero menor que 0. Y ahí, entonces, a partir de este dominio, vamos a ir construyendo esta función. Pero obviamente así tal como está no la podemos construir, hay que arreglarla. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Puede ser que esto lo escriba así. X sobre, acá factoriza el signo si quieres, y nos quedaría x menos 1. Entonces acá, si quieres, hacemos esto. Le restas 1 y le sumas 1. Como para poder ir arreglando la expresión. Es cuestión de arreglar. Ahora, x menos 1 entre x menos 1 te quedaría menos x menos 1 entre x menos 1 más 1 sobre x menos 1. Nos quedaría así si quieres, ¿no? Menos 1 sobre x menos 1. Y a partir de este dominio ya empieza a construir y trabajar con esta función. Hay que restarle 1, luego invertirlo, sumarle 1 y multiplicar todo por menos 1. Hay que hacer todo ese proceso, ¿no? Porque así tal como está, cuando la variable está en el numerador y el denominador, no es posible trabajarlo. Entonces hay que arreglar la función, expresarlo de esta manera, podría ser una forma, y empezar a construir. Haciendo ese procedimiento, vamos a obtener lo siguiente. Arreglando la función y tratando de construirla
llegamos a lo siguiente. Por acá, el rango de F1 sería el intervalo, en este caso, menos un medio, 0. Y análogamente, 2.2. Tenemos 2.2 sería x sobre 1 más x. El dominio en este caso es x mayor o igual que 0, pero menor que 1. Hacemos lo mismo, arreglamos la función, sumamos 1, restamos 1, nos queda 1 menos 1 sobre 1 más x. Y construyendo llegamos a que el rango de F2 sería el intervalo que va desde 0 hasta 1 medio. Ahora, el rango de la función viene dado por la unión de los rangos. El rango de F es el rango de F1 reunido con el rango de F2. Pero por teoría se sabe que el rango de F viene a ser el dominio de la inversa. Y si unimos los rangos que hemos obtenido acá anteriormente en 2.1 y 2.2, logramos ver que esto es el intervalo menos 1 medio, 1 medio. Muy bien, entonces podríamos decir que m es igual a menos 1 medio y n es 1 medio. Entonces decimos acá m menos 1 medio, n 1 medio, m y n. Ahora, con esos valores obtenidos ya en este paso número 2, reemplazamos, por ejemplo, 2 por n, 2 por 1 medio, 1. 4m sería menos 4 por menos 1 medio sería más 2. 2 más 1, 3 te quedaría acá. Elevado a la menos 8mn. Menos por menos da más. 2 por 2, 4. 8 entre 4, 2. 3 al cuadrado, 9. Raíz cuadrada, 3. Entonces, ya reemplazando los valores de m y n que han sido obtenidos acá en el paso número 2, llegamos entonces a la parte final diciendo que esta expresión, que yo le puedo llamar h si quieres, definida como la raíz cuadrada de 2n menos 4m elevado a la menos 8mn, ya habiendo encontrado los valores de m y de n, nos damos cuenta que al reemplazar nos quedaría pues la raíz cuadrada de 9, que eso es 3. Ahora bien, espero que haya sido de su completo agrado. Disfruten al máximo el video. Nos estaremos encontrando hasta en una próxima oportunidad.